Hola, el día de hoy vamos a estar trabajando un problema acerca de análisis de funciones. Vamos a encontrar, para empezar, los denominados puntos críticos o números críticos de la función. Como usted recordará, lo primero que debemos hacer para encontrar los puntos o números críticos de la función es derivarla. La derivada de x a la cuarta menos 4x al cubo es 4x a la 3 menos 4 por 3, 12, x a la 2. Ahora, luego de tener la derivada de la función, como estamos buscando los puntos donde la derivada es 0, lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0. Y ahora resolver la ecuación. Lo que podemos hacer acá para resolver de forma más simple esta ecuación es sacar un factor común 4x cuadrado. Si nosotros tenemos un factor común 4x cuadrado acá, lo que nos quedaría sería x menos 3. Esto es igual a 0. Tenemos un producto igualado a 0, por lo tanto 4x cuadrado es 0 y x menos 3 es 0. Esto realmente es o esto es 0 o esto es 0, ¿verdad? Por lo tanto, x va a tener un valor de 3 o x va a tener un valor de 0. Con esto nosotros tenemos los denominados puntos críticos o números críticos de la función. Luego de esto, lo que corresponde en el análisis de esta función es encontrar los denominados intervalos, a los cuales les vamos a llamar C diagonal D, que son los intervalos donde la función es creciente o es decreciente. Usted sabe que los intervalos donde la función es creciente o decreciente están limitados por los números críticos que encontramos en el inciso anterior. Por lo tanto, voy a construir los intervalos de la siguiente forma. Nuestro primer intervalo iría de menos infinito a 0, quien es el menor de nuestros números críticos. Luego nuestro siguiente intervalo va a ir de 0 a 3 y luego nuestro intervalo va a ir de 3 a infinito. Si hubieran más números críticos, hubieran más intervalos en esta parte. Ahora, ¿sobre quién vamos a verificar cada uno de estos intervalos? Los vamos a verificar sobre la derivada de la función. Voy a tomar la derivada de la función ya factorizada, o sea 4x cuadrado por x menos 3, porque si usted recuerda, el signo de la derivada me indica si la función crece o decrece en un intervalo. Por lo tanto, haremos lo siguiente. Vamos a construir una tabla para que sea más ordenado y vamos a verificar los signos de la derivada en cada uno de los intervalos. Primer intervalo, negativo infinito a 0. Vamos a trabajar con el negativo 1. ¿Por qué no 0 o por qué no negativo infinito? Recuerde que es un intervalo abierto y que no podemos trabajar con los extremos del intervalo. Entonces trabajaremos con negativo 1. Negativo 1 al cuadrado por 4. El resultado tiene signo positivo. Negativo 1 menos 3, signo negativo. Sigamos acá. De 0 a 3 voy a escoger al 1. 4 por 1 al cuadrado es positivo. Y 1 menos 3 es negativo. Y de 3 a infinito escojamos el 5. 5 al cuadrado por 4 es positivo y 5 menos 3 es positivo. Muy bien. Ahora, si nosotros multiplicamos un número de signo positivo por un número de signo negativo, ¿qué resultado vamos a obtener? Un número negativo y un número positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de encontrar en esta tabla? Lo que acabo de encontrar en esta tabla es
que de negativo infinito a 0, la derivada tiene signo negativo. De 0 a 3, la derivada tiene signo negativo. Y de 3 a infinito, la derivada tiene signo positivo. Por lo tanto, en el primer intervalo, la función es decreciente o decrece. En el segundo intervalo la función también decrece. Y en el último intervalo la función crece. Con lo que tendríamos entonces los intervalos donde la función crece o decrece para mi función x a la cuarta menos 4x al cubo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es averiguar los denominados máximos o mínimos locales. Y estos se obtienen con la información de nuestra tabla decreciente y decreciente y los denominados puntos críticos. Estos dos puntos críticos que tenemos por acá son los que pueden ser ya sea un máximo local o un mínimo local. Entonces lo que voy a hacer es un análisis de la forma que sigue. Para el valor de x igual a 0, ¿qué pasa en la función? La función antes de llegar a x igual a 0, de negativo infinito a 0, decrece. Y luego de 0 a 3 sigue decreciendo. Por lo tanto, en este punto no tenemos ni un máximo ni un mínimo local. No hay un extremo local. Pero ¿qué pasa con el x igual a 3? Con el x igual a 3 pasa lo siguiente. Antes de 3 la función decrece. Después de 3 la función crece. Si lo vemos gráficamente como una pequeña aproximación, podría ver que si una función decrece y luego crece, es obvio notar que ahí existe un mínimo local. Entonces tenemos un mínimo local en la función y un punto que aún no está determinado. Para obtener más información acerca de ese punto, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a encontrar los intervalos de concavidad de la función. Y dentro de los intervalos de concavidad debo recordar que lo que nos va a servir acá es la segunda derivada de la función. Hace unos momentos nosotros calculamos la primera derivada de la función, 4x al cubo menos 12x cuadrado. Ahora podemos calcular la segunda derivada de la función, la cual sería 12x cuadrado menos 24x. Y ahora el procedimiento es muy similar al procedimiento que utilizamos para encontrar los números críticos. Igualamos nuestra segunda derivada a 0 y resolvemos para x. En este caso tendríamos un factor común que es 12x multiplicado por x menos 2. Esto es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0 o x es igual a 2. Si usted recuerda, ahora estos puntos que encontramos acá, estos valores de x, pueden representar a los denominados puntos de inflexión, que son los puntos donde cambia la concavidad. Para hacer esa verificación junto con los intervalos de concavidad, vamos a construir una tabla muy similar a la del inciso B. Solo que ahora nuestros intervalos van a ir de negativo infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito.
¿Qué va a verificar acá? Usted seguramente ya notó que vamos a verificar la segunda derivada. La utilizo de forma factorizada de una vez para no tener ningún problema. Muy bien, tenemos 12x y x menos 2 y de esto vamos a verificar el signo. Negativo infinito a 0, vamos a utilizar negativo 1. Esto se obtendría menos, negativo 1 por 12, negativo. Negativo 1 menos 2, negativo. Por lo tanto, el signo resultante será positivo. Entre 0 y 2, vamos a utilizar a 1. 12 multiplicado por 1, positivo. 1 menos 2, negativo. Y la resultante en este caso va a ser negativa. Y por último, de 2 a infinito, vamos a utilizar a 6. Pudimos haber utilizado 3, 7, 20, el número que usted quiera, siempre y cuando cumpla con ser mayor que 2. Y en este caso vamos a obtener positivo, positivo y positivo. Por lo tanto, dentro de los intervalos de concavidad podemos concluir que x igual a 0 representa para mi función un cambio de concavidad, en este caso de signo positivo de la segunda derivada a signo negativo de la segunda derivada, lo cual me indicaría un cambio de signo positivo representa una función cóncava hacia arriba y signo negativo hacia abajo. Positivo nuevamente hacia arriba. Cambio de concavidad de hacia arriba hacia abajo. X igual a 0. Punto de inflexión. Y en X igual a 2, cambio de concavidad de hacia abajo hacia arriba, también representa punto de inflexión.